En los pasillos oscuros de un antiguo convento mexicano, donde el eco de las campanas se mezcla con secretos que nunca debieron salir a la luz, se oculta una verdad capaz de romper cualquier juramento sagrado. Durante más de 2 décadas, una figura misteriosa caminó entre las monjas, rezando, trabajando, obedeciendo, pero viviendo bajo una identidad que no le pertenecía. Hoy vamos a abrir esas puertas cerradas y revelar la vida de un hombre que desde niño fue obligado a convertirse en hermana y que escondió su verdadero yo durante 22 largos años. Pero antes de continuar, si esta historia ya te tiene con el corazón latiendo fuerte, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un relato, es un testimonio real, lleno de amor prohibido, engaños, fe y un secreto que cambiará todo. En la penumbra silenciosa de los pasillos del convento de Santa María de los Remedios, en las afueras de Puebla, donde el eco de las oraciones se mezcla con secretos que jamás verán la luz del día, se esconde una historia que durante más de 2 décadas permaneció intacta. No era una leyenda, ni un rumor inventado por las monjas más ancianas. Era real, tan real como el silencio que lo envolvía todo. Una figura, siempre vestida de hábito, caminaba entre las religiosas, ocultando una verdad que podía derrumbarlo todo. Su nombre, al menos el que todos conocían, era hermana María Margarita. Pero detrás de esa identidad había un hombre, llamado Francisco Tavares, 22 años viviendo bajo un nombre prestado, 22 años siendo alguien que no era. Todo comenzó en 1963. En una carretera polvorienta de Oaxaca, cuando Francisco, con apenas 4 años, perdió a sus padres en un accidente brutal. Sin familia cercana capaz de hacerse cargo, quedó en manos de sus abuelos, ancianos, enfermos y casi sin recursos. La única puerta que se abrió fue la del convento. Las monjas, al verlo tan pequeño, con facciones delicadas, cabello fino y voz suave, no preguntaron demasiado, o tal vez decidieron ignorar lo evidente, lo registraron como María Margarita y lo criaron como una niña. Dentro de esos muros, el silencio no era solo parte de la oración, era una ley. Margarita creció aprendiendo a rezar, a bordar, a obedecer, pero en su interior, desde muy temprano, algo no encajaba. No era cuestión de fe, ni de costumbres, era algo más profundo, un desajuste que con el paso de los años se transformaría en un peso insoportable. En las noches frías, mientras el viento golpeaba las ventanas del convento, Francisco se miraba en un viejo espejo del pasillo y sentía un vacío imposible de explicar. Sabía que su verdad no tendría lugar en aquel mundo cerrado, y así, entre rezos y trabajos, nació el secreto más grande que el convento había guardado jamás. Un secreto que estaba a punto de empezar a resquebrajarse. El choque fue brutal, sin familia, sin rumbo, y como si la vida quisiera probarlo aún más, Silvia, la única persona que había amado, le confesó que estaba embarazada. Ese anuncio fue un golpe y un abrazo al mismo tiempo, alegría y culpa enredadas en el mismo nudo. Pero la vida, siempre con su sentido del humor cruel, no permitió que esa historia siguiera. Un día, sin despedida, Silvia desapareció. Como desaparecen las novicias que deciden tomar votos perpetuos. Francisco jamás supo si tuvo un hijo o una hija. Y esa ausencia lo acompaña hasta hoy, como un eco lejano que resuena en los pasillos de su memoria. Era la vida que pudo tener y que nunca existió. Para sobrevivir, aprendió un oficio inesperado, la costura. La ironía era evidente. Pasó más de 20 años encerrado en un hábito que no le pertenecía, y ahora cosía ropa que él mismo nunca usaría,
pero fue esa misma aguja la que le dio estabilidad. Poco a poco, logró un taller en el centro de Puebla y con él una nueva manera de sentirse útil. Las manos que antes juntaban rosarios, ahora unían telas. Ya con cierta tranquilidad económica, decidió abrir la herida más grande y escribir sus memorias. El libro La monja desnuda no era solo una historia, era su liberación. En sus páginas expuso cada secreto, cada miedo, cada instante que lo había marcado. Y para su sorpresa, el libro se convirtió en un éxito en todo México. La prensa, la televisión, todos querían conocer a Francisco Tavares. Incluso un famoso cantante de boleros dedicó un tema inspirado en su historia. Y por primera vez sintió que su voz llegaba más allá de las paredes que lo habían silenciado. Hoy, con 73 años, sigue viajando para dar conferencias, contando su verdad a quienes necesitan valor para enfrentar la suya. Margarita ya no existe, solo queda la cicatriz con nombre de monja. A pesar del reconocimiento, Francisco nunca dejó de cargar el peso de las miradas ajenas. En cada entrevista, en cada presentación, había preguntas disfrazadas de curiosidad, que en realidad querían juzgar. Pero él ya no era el joven asustado del convento. Ahora respondía con calma, incluso con humor. Sin embargo, por las noches, en la soledad de su casa, la memoria volvía como una procesión interminable. Recordaba las voces de las monjas, el olor a incienso, la sensación de estar viviendo una vida prestada. Algunas veces soñaba con Silvia. En esos sueños ella sonreía, le tomaba la mano y al fondo se escuchaba la risa de un niño que él nunca conoció. Despertaba con el corazón agitado y el silencio se volvía más pesado que nunca. La fama le había dado dinero, pero no respuestas. No sabía si su hijo o hija estaba vivo, si lo odiaba o si algún día leería su libro. Esa incógnita era la única costura que no podía cerrar. Un día, mientras firmaba ejemplares en la Feria del Libro de Guadalajara, una mujer de cabello canoso se acercó lentamente. Llevaba un sobre amarillo en las manos y ojos que parecían conocerlo desde siempre. «Francisco», dijo con voz temblorosa, «creo que es hora de que sepas algo». Él la miró, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Apenas pudo responder. Solo asintió y tomó el sobre. Dentro había una carta escrita con tinta azul y una fotografía que parecía salida de otro siglo. Un joven de unos 20 años, con una sonrisa idéntica a la suya. Francisco sintió que el aire se le escapaba. No necesitaba leer la carta para entenderlo. Ese joven era su hijo, y estaba vivo. Francisco no pudo leer la carta ahí, frente a todos. Sus manos temblaban, y el corazón le golpeaba el pecho como si quisiera escapar. Se retiró a un rincón del pabellón, buscó un asiento, y respiró hondo antes de abrirla. La letra era firme, segura. En cada línea, el joven contaba que se llamaba Daniel, que había crecido en Monterrey y que siempre supo que su madre lo había dejado al cuidado de otra familia. Nunca imaginó que su padre había vivido como una monja durante más de 20 años. Daniel decía que había leído La monja desnuda por casualidad y que al ver las fechas, los lugares y los nombres, algo en su interior le dijo que esa era su historia también. Confesaba que al principio sintió rabia, pero que después entendió el silencio de su padre. Francisco cerró los ojos al terminar la lectura y por primera vez en décadas sintió que el peso de la ausencia se hacía más liviano. Había un nombre, una cara, una verdad tangible. En la última página, Daniel había escrito una sola pregunta. ¿Podemos vernos? La respuesta de Francisco llegó en segundos, un sí tembloroso escrito con lágrimas. Se citaron en un café pequeño, en el centro histórico de Querétaro.
La mañana estaba fría y Francisco llegó antes de la hora. Cada minuto se alargaba como si fuera un año. Cuando Daniel entró, el tiempo pareció detenerse. Sus miradas se encontraron y no hubo palabras al principio. Solo un abrazo, fuerte, largo, un puente tendido sobre décadas de distancia. En ese instante, Francisco entendió que no importaban los años perdidos. Lo importante era que, contra todo pronóstico, la vida les había dado una segunda oportunidad. Los días siguientes fueron un torbellino de conversaciones, risas y también lágrimas. Daniel quería saberlo todo. ¿Cómo había sido la infancia en el convento? ¿Qué significaba vivir con una identidad impuesta? ¿Y cómo había logrado salir adelante sin perderse en la amargura? Francisco respondió sin esconder nada. Le contó de las noches frías en Puebla, del silencio impuesto, de Silvia y del amor prohibido que les dio vida a ambos. Daniel escuchaba con atención, como si cada palabra fuera una pieza que encajaba en su propio rompecabezas. En un momento, Daniel sacó una foto de su cartera. Era de una mujer mayor, de cabello gris y ojos suaves. Ella es Rosa, la mujer que me crió, y que siempre me habló bien de ti, sin siquiera conocerte. Francisco sintió un nudo en la garganta. Agradeció en silencio a esa desconocida que había cuidado a su hijo cuando él no pudo hacerlo. Entendió que, a pesar de todo, el destino no había sido completamente cruel. Pasaron semanas conociéndose mejor. Iban a comer tacos al mercado, caminaban por plazas y visitaban iglesias antiguas, como si juntos intentaran reescribir un pasado que no habían vivido. Un día, Daniel le preguntó si lamentaba algo. Francisco sonrió con tristeza y respondió: «Lamento no haberte visto crecer, pero no lamento haber sobrevivido para encontrarte». Esa frase quedó grabada entre ellos, porque era la síntesis de todo: dolor y esperanza, pérdida y reencuentro. Hoy, Francisco sigue contando su historia, pero ya no como un hombre marcado por el pasado. Ahora lo hace como un padre que, contra toda probabilidad, encontró a su hijo en el último capítulo de su vida. Y mientras caminan juntos por las calles de Querétaro, saben que, aunque el tiempo no se pueda recuperar, el amor sí puede escribirse de nuevo, una puntada a la vez. El reencuentro con Daniel no solo le devolvió a Francisco un hijo, también despertó algo que creía perdido: la capacidad de hacer planes a futuro. Ya no vivía únicamente para contar su pasado, ahora quería construir algo nuevo. Una tarde, mientras caminaban por el barrio de San Sebastián, en Puebla, Daniel le propuso escribir un libro juntos, no solo la versión de Francisco, sino también la suya, para que ambas voces quedaran unidas para siempre. La idea lo conmovió profundamente. Imaginó las páginas llenas de recuerdos, confesiones y fotografías. Un testimonio que no sería solo para lectores, sino para las próximas generaciones. De su familia, empezaron a reunirse cada fin de semana. Grababan conversaciones, revisaban cartas, buscaban nombres y fechas. Daniel escuchaba historias que jamás habría imaginado, y Francisco descubría detalles de su hijo que lo llenaban de orgullo. Pero no todo era sencillo. Algunas heridas, al abrirse, dolían más de lo esperado. En varias ocasiones tuvieron que detenerse, respirar y dejar que las lágrimas hablaran por ellos. Sin embargo, esas pausas no los alejaron. Al contrario, fortalecieron el vínculo. Cada palabra escrita era como una puntada invisible que cerraba una costura de décadas. En el proceso, Daniel presentó a Francisco con sus hijos. Y así, de pronto, Francisco dejó de ser solo papá para convertirse también en abuelo. Esa palabra, nueva y cálida, se convirtió en su mayor tesoro. En uno de esos encuentros familiares, mientras el sol caía detrás de los volcanes,
Francisco entendió que, después de tanto dolor, el destino finalmente le había permitido vestirse con algo que sí le quedaba: el amor de los suyos, sin hábitos, sin máscaras, sin secretos.